Hay un solo camino, una sola fe y un solo espíritu. El alma y el espíritu agarran forma cuando están dentro de un cuerpo, porque el cuerpo es materia y el cuerpo es el que le puede dar movimiento. Cuando una persona se muere, nunca más volverá sobre esta tierra. Podrá el espíritu de aquella persona muerta volver para hablar con un familiar o decir: porque lo que es de Dios vuelve a Dios, y por lo cual el espíritu Dios lo puso dentro del hombre, tiene que volver. Entonces, cuando se muere este familiar, ese espíritu maligno toma la figura de ese familiar suyo que se murió, viene donde usted y le habla. Porque una persona que muere ya es una persona que prácticamente ya no es útil, ya no ayuda. Entonces, para que nosotros entendamos bien, ese que ya se murió no vuelve más. Si se fue al reino de los cielos, de allá no va a bajar más. Y si se fue al infierno, de allá tampoco viene más. Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos a este canal Comisionado TV y a este su programa Sembrando el Mensaje a través de la Palabra de Dios. Reciban un saludo de parte de quien les habla, su amigo y hermano Cristian Caicedo. En este día vamos a estar compartiendo un tema que es importante para nuestras vidas y sé que será también de mucha importancia para las personas que van a estar escuchando este tema. El tema de hoy va a ser un poquito difícil, un poco complicado para muchas personas, porque justamente vamos a hablar de las personas que se van de la tierra, de las personas que se mueren. Vamos a hablar de aquellas personas, gloria al Señor, y vamos a llegar a la conclusión, gloria al Señor Jesucristo, conforme a lo que nos diga la palabra. Alabados a nuestro Dios, aleluya, con respecto a este tema, pues, ¿cuál es, aleluya, el significado de todo esto y hacia dónde, pues, Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros? Gloria al Señor Jesucristo. Así que prepare papel y lápiz, prepare su mente, su corazón. Gloria al Señor, tome su Biblia y vamos compartiendo este tema, porque este tema es necesario de que se lo toque por estos medios. Gloria al Señor. Pues en este día estamos con nuestro hermano Jorge y la hermana Ana. Le hemos invitado hoy y están con nosotros en este día para estar compartiendo de este tema que es importante. Hermano Jorge, preséntese. Una vez más, dando gracias a Dios por haberlo permitido de estar aquí juntos y hablar de un mensaje que nos ayudará siempre a guiarlo a toda la verdad. Hay un solo camino, una sola fe y un solo espíritu. Y es importante que ustedes nos escuchen a diario, porque de allí uno aprende más y aprende a hacer las cosas de la mejor manera. Mi nombre es Jorge Moriano, un servidor del Señor, y para ustedes también, señor pastor. Amén, hermana Ana, continúe. Dios le guarde. Mi nombre es Ana Lucía Abad, un hermano en Cristo, vive Cristo para siempre. Y en esta hora vamos a estar compartiendo una porción de la palabra en compañía de los hermanos que se encuentran en este lugar. Dios le bendiga. Amén. Bueno, y como les decíamos, en este día vamos a estar hablando sobre las personas que han partido de este mundo, gloria a Dios. Y el tema es, para que usted ya lo vaya sabiendo y vaya notando hacia dónde nosotros vamos a llegar y lo que Dios va a hablar en esta hora. El tema de hoy, vamos a empezar por nuestro hermano Jorge. Como siempre, empezamos por la derecha. Nuestro hermano Jorge con sus 5 minutos. Gloria al Señor. Empezamos por la derecha. Bueno, vamos a arrancar, mis hermanos, con 10 minutos. Hermana Ángela va a poner 10 minutos. Sí, como estamos 3 hoy día, 10 minutos cada uno, ¿sí? Enfocándonos en la Biblia, enfocándonos ahí en los versos bíblicos, gloria al Señor Jesús, para que pueda tener pues base y peso lo que nosotros vamos a estar hablando con respecto a este tema. Entonces, el hermano Jorge va a empezar. Y la pregunta es, hermano Jorge, ¿puede una persona después de muerta volver en espíritu a hablar con su familia? Continúe con sus 10 minutos. Como ustedes acabaron de oír, ¿no? Imagínense, ya una persona estando muerta prácticamente ya no está más en nuestro medio físicamente, pero como fue dicho hoy el título, ¿podrá el espíritu de aquella persona muerta volver para hablar con un familiar o decir? Aquí hay un mensaje con respecto a ese tema que se va a hablar sobre el día de hoy, porque lo que está aconteciendo en el mundo, lo que las personas miran a través de los sueños, a través de las voces, que escucha o mira la imagen de una persona que ya no existe, que ya no está más
en nuestro medio o en el mundo. Y preste mucha atención en este mensaje que dice en el libro de Josué, capítulo 1, habla sobre de un hombre, y no fue cualquier hombre, llamado Moisés. Entonces me gustaría que ustedes prestaran atención. Dice así: sucedió después de la muerte, imagínense, de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo. Usted ve que el propio Dios, no fue Moisés quien le dijo o quien habló con Josué, no, fue el propio Dios. Y dijo así: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Usted ve que en ningún momento Moisés, después de muerto, jamás se presentó a Josué para hablar con respecto al propósito, el plan que tenía con Josué, con los hijos de Israel. De ningún modo, fue Dios. Usted ve que ahí se ve que Dios no habla con la persona que está muerta. Aquí el que está muerto, muerto está. Pero sin embargo, Dios habló con el que estaba vivo, y quien estaba vivo era Josué. Porque una persona que muere, ya es una persona que prácticamente ya no es útil, ya no ayuda, porque está muerta, ya no hace nada, ya no escucha, ya no mira, etcétera. Pero Josué, como él estaba vivo, pero sin embargo, él miraba y él escuchaba. Pero cambio un muerto, cuando una persona muere, no escucha y no mira. ¿Más por qué? Porque ya está muerta. Por más que uno llore, por más que uno grite, por más que uno quiera sacarle la caja, por más que uno sienta dolor y dolor por esa persona no le va a oír. Y por ese motivo que el propio Dios, quien fue que se presentó a Josué para decirle: mira, porque Josué ya estaba muerto y la gente lo estaba buscando. Pero Dios se le presentó y le dijo: mira, mi siervo, lo llamó de siervo, ha muerto, está muerto. En otra palabra, olvídate de él, ya no lo busque, ya no está entre ustedes. Yo una vez lo escogí, pero ya murió. Ahora falta tú. Ahora yo te voy a elegir a usted y usted va a cruzar, dice la Biblia. No dice que será el espíritu de Moisés o Moisés con ellos ya estando muertos, no. Dice la Biblia que el propio Josué llevará a Israel al río Jordán. O sea, los vivos, porque el que está muerto lamentablemente ya quedó en el camino, no completó la carrera. Pero aquí la persona que está viva sí pudo completar la carrera, que fue Josué. Y Josué llegó rumbo, dice la Biblia, a la tierra prometida. ¿Mas por qué? Porque él estuvo a la disposición de Dios para servir a Dios. Usted ve que lo mismo ejemplo que hizo Moisés lo agarró Josué. Josué siguió los mismos ejemplos, los mismos consejos, lo que hablaba o lo que decía el propio siervo Moisés. Pero más allá, nunca le escuchó hablar. Usted ve que Josué jamás, nunca habló con Josué, ni en sueño, ni en oraciones, ni en revelaciones, nunca. Porque el que le hablaba siempre a Josué no era Moisés, que Moisés ya estaba muerto, pero era Dios. Entonces, Josué se apoyaba ya no de Moisés, ya no de él, sino de Dios, porque era Dios quien no podría guiar al propio Josué a la tierra prometida. Entonces, cuando él escuchó de la palabra de que él murió, lógicamente a él le dolió, como cualquier ser humano, le dolió, se puso triste. Y cuando llevó esa mala noticia a los hijos de Israel, a las líderes de las tribus, que Moisés había muerto, los demás estaban desesperados. Y ahora no tenemos líder, y ahora estamos perdidos, ahora estamos desamparados. Pero cuando Josué con valentía le dijo: no, Dios habló conmigo. Usted ve, Dios habló personalmente con Josué, de la manera como Dios habló con Moisés, de la manera de cómo Dios le hablaba a Moisés. De la misma manera Dios le habló a Josué, con la intención de que el pueblo cruzase a la tierra que Dios le había prometido a los hijos de Israel. Lógicamente, las personas tenían duda, no creían, más creían en Moisés que en Josué, lamentablemente. Pero, sin embargo, más después ellos vieron que así como Dios fue con Moisés cuando estaba vivo, ahora es con Josué, porque Dios no tenía con quién más contar. Porque antes que Moisés se muriera, el propio Josué quien presentó a Josué delante de la congregación.
porque Moisés sabía que no solo iba a entrar, sino que también iba a morir. Entonces la preocupación de Moisés era, Señor, yo me voy a morir, yo no voy a quedar. Yo soy semilla para estar para siempre. Ahora muéstrame a quién voy a elegir, escoger delante del pueblo. Enseguida vino la respuesta de Dios. Moisés, a Josué, él va a ser tu sucesor. Él va a estar en tu lugar como liderando al hijo de Israel. Entonces Moisés llevó esa noticia y le dijo, pueblo, Dios me acabó de decir que yo ya me voy. Ya no voy a estar más entre ustedes. Ellos se asustaron, pero ¿cómo? Si Dios prometió que íbamos a cruzar el río Jordán junto contigo. Sí, pero Dios me dijo que yo ya no. Hasta aquí llega mi camino, mi propósito. Hasta aquí llega todo lo que hice con ustedes. Pero Dios escogió a alguien entre ustedes que por medio de él llegarán a la tierra prometida. Así fue como el propio Moisés ungió a Josué para ese propósito, para esa voluntad. Porque imagínese usted, si Moisés estando muerto, ¿cómo Moisés estando muerto va a llevar a multitudes de Israel a otro lugar? Sería algo ilógico. Pero sin embargo, Dios usa a los vivos. Dios habla con los vivos. Con la persona que ha muerto, no, lamentablemente. Entonces, si usted está vivo, es con usted esta palabra. No aquel que está muerto, el familiar que murió, aquel familiar que quizás estuvo con usted, pero ya no está más con usted. Mas Dios está hablando con usted para que usted venga también a buscar de él, a buscar ese refugio que usted necesita. Quizás usted está allí y usted perdió un familiar. Y quizás usted escucha a él en las noches, usted no duerme porque usted lo mira a él, usted dice, hasta hablo con él y él habla conmigo. Déjeme decirle una cosa, usted personas que sufren, porque es un problema muy espiritual. Usted que sufre con ese problema, déjeme decirle que no es aquella persona quien está hablando con usted, sino que lamentablemente hay que decir la realidad, es Satanás quien habla por medio de esa persona que una vez estuvo vivo, que una vez estuvieron entre ustedes y ahora ya no está. Y si usted es una persona que dice, ella murió, pero yo lo veo, yo siento que está conmigo, él me guarda, pero como un muerto va a guardar a un vivo. Dígame usted en algo, sea muy inteligente usted que nos mira en vivo. Un muerto, ¿qué puede hacer por usted? Una persona que es como un ídolo. Usted clama a un ídolo, no le escucha porque es que tiene oído, pero no escucha. Tiene mano, pero no toca. Así un muerto. Por más que usted le hable o lo llame por su nombre, él ya no le va a oír más. Él ya no le va a escuchar más. Entonces, para Josué fue mejor seguir la dirección de Dios con Dios, porque Moisés ya no podría estar junto con ellos. Y lamentablemente no se pudo. Fue la voluntad de Dios. Entonces, esa es mi palabra del día de hoy, Pastor Cristian. Amén. Hermana Ana, continúe usted con su intervención. ¿Puede una persona después de muerta volver en espíritu a hablar con su familia? Dios le bendiga, Dios le guarde. Hay poder en la sangre de Cristo. Si podemos hablar de lo que es la parte, vive Cristo para siempre, del alma o el espíritu, son dos cosas intangibles que ya no se puede ver, que ya no se puede escuchar. Vive Cristo para siempre. El alma y el espíritu agarran forma cuando están dentro de un cuerpo, porque el cuerpo es materia y el cuerpo es el que le puede dar movimiento. Vive Cristo para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo le voy a complementar esta palabra. ¿Puede una persona después de muerto volver en espíritu a hablar con sus familiares? Rápidamente váyase al libro Vive Cristo para siempre de Eclesiastés 12:7 y dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hay poder en la sangre de Cristo. Claramente le está diciendo que usted y yo fuimos hechos del polvo. O sea, Dios formó del polvo su persona
y mi persona. Y después que Dios los formó, dice que después en Génesis, que Dios formó al hombre, dice que él sopló en su nariz y le dio aliento de vida. Entonces el aliento que Dios le dio al hombre viene a ser el Espíritu de Cristo para siempre. Es intangible, esa parte intangible que usted no la puede ver, no la puede tocar, ni la puede palpar, vive Cristo para siempre, porque es algo que no se puede ver. Hay poder en la sangre de Cristo. Y después que Dios hizo al hombre del polvo, dice que después que el hombre muere, el hombre, como es polvo, vuelve a la tierra, pero el espíritu se va donde Dios, porque fue ese soplo que Dios le dio. Vive Cristo para siempre. Entonces, según la Biblia, dice que el espíritu, como fue que Dios lo puso en el hombre, no vuelve, porque es algo que ya está alineado con Dios y él tiene que volver a Dios otra vez. Entonces, todo aquel que muere hoy en día, vive Cristo para siempre. Si tu alma se corrompió, vive Cristo para siempre, el alma va a ser juzgada, mas el espíritu va a volver donde Dios, porque el espíritu dice que fue el soplo de vida que Dios puso en tu vida. Vive Cristo para siempre. Y por lo que es, vive Cristo para siempre, un soplo, algo que tú no ves, porque cuando tú soplas algo, tú no ves. Pero dice que ese soplo que Dios emitió sobre el hombre, eso fue algo importante, algo que le dio vida al ser humano. Por lo tanto, fue el espíritu que Dios puso en ese hombre. Vive Cristo para siempre. Entonces, según la Biblia te está diciendo que el espíritu no vuelve, vive Cristo para siempre, hablarles a sus familiares, porque lo que es de Dios vuelve a Dios, y por lo cual el espíritu Dios lo puso dentro del hombre, tiene que volver, porque es algo, como te expliqué, ya está alineado a Dios, porque salió de la boca de Dios ese soplo de vida que Dios te dio a ti para que puedas tú vivir. Vive Cristo para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo. También dice la Biblia que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el espíritu que tú tienes dentro, eso que está alineado con el cielo, que está alineado con Jesús, con el Señor, quiere adorar toda la vida a Dios, pero es tu carne, el peso que llevas tú no deja de que tú puedas hacer lo que el espíritu te está ordenando. Vive Cristo para siempre. Tienen que estar alineados los tres para poderse, vive Cristo para siempre, alinear a Dios. Pero cuando tú como carne no estás alineado y mueres, ese espíritu va a volver a Dios. Y ese espíritu de allá ya no vuelve más, porque ya Dios tomó lo que era suyo. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Estamos en el tema. ¿Puede una persona después de muerta volver en espíritu a hablar con su familia? Claro que no. Es algo ilógico pensar de esta forma en que una persona que ya se murió, ya se fue de esta tierra, pueda volver nuevamente en espíritu a hablar con sus familiares. Sería de parte nuestra una locura yo pensar que el que se fue puede volver de nuevo en espíritu para hablarme a mí o traerme un mensaje. Sería algo absurdo. Entonces, yo quisiera irles recordando a cada una de las personas que nos están mirando, irles recordando algo. En su mayoría de las personas, tanto inconversas como personas cristianas, todavía tienen esta creencia. ¿Por qué? Porque esto lo han optado o lo han recibido o guardado del mundo de tradiciones. Ahora, tanto como las personas inconversas y los cristianos siempre llevan esto diciendo, se me apareció, me habló, lo miré en la cocina, lo miré en la sala, lo miré en el mueble, estaba sentado en una silla, cuando en realidad no es así. Ahora, yo quiero que las personas entiendan bien y todos entendamos claro esto. Cuando una persona se muere, nunca más volverá
sobre esta tierra. Gloria al Señor. Se murió, se fue de la tierra para ya nunca más volver. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nosotros, los que estamos en el mundo físico, estamos peleando contra algo que nosotros no vemos, que es espiritual. Ahora entendamos algo. Los demonios que están en el infierno y también arriba en ese segundo cielo o en este cielo que nosotros vemos, ellos son los que toman forma de las personas que se murieron o de esa persona, ese familiar que se murió, y luego este demonio con la forma de esa persona que se murió y se perdió, viene a la casa o a la vida de esta familia, aleluya, y tomando la forma, se les revela, se les aparece y les habla. Ahora usted dirá, pero me dijo algo que solamente él y yo lo sabíamos, pero es que, ¿qué cosa que nosotros hagamos en esta tierra no la saben los demonios? ¿Qué cosa que usted manifieste no la saben los demonios? Todo lo que usted diga, lo que usted manifieste, lo que usted haga, los demonios lo saben también. Ellos están al tanto de todo. Entonces, cuando se muere este familiar, ese espíritu maligno toma la figura de ese familiar suyo que se murió, viene donde usted y le habla de lo que ustedes ya habían conversado. O quizás no, en tal parte yo dejé una cadenita. En tal parte ahí quedaron los aretes. Yo escondí tal cosa en tal parte para que la vayas a buscar. Son demonios que vienen de esta forma, hablando de esta forma, para confundir la mente humana, para confundir al incrédulo. Mire, el incrédulo está confundido, está errado, está en su error. Y cuando estos espíritus toman la forma de ese familiar que se murió, terminan confundiéndole más. Y la persona, aleluya, en sus creencias tradicionales, gloria al Señor Jesucristo, lo que hacen es enterrarse más en el fango en donde se estaban hundiendo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, para que nosotros entendamos bien, ese que ya se murió no vuelve más. Si se fue al reino de los cielos, de allá no va a bajar más. Y si se fue al infierno, de allá tampoco viene más. Y si usted lo vio, no es ese familiar, no es esa persona que compartió con usted cuando estuvo en vida. Si viene, aleluya, este aparecido, son demonios que tomaron la figura para venir a engañarte. Entonces, los demonios toman la figura para poder engañar al ser humano, para engañar a la persona. Entonces, la persona que no está clara cae en el error y cae en esos jueguitos, en esas mentiras del diablo. Y cree que es Dios o es la persona que vino en realidad, aleluya, a darle un mensaje. Pero esta persona, el que se fue para allá, hablándolo claro, el que se fue para allá está sufriendo, llevando fuego por el resto de la eternidad. No podrá salir nunca más de ese lugar de tormento, mucho menos si se fue hacia el reino de los cielos, mucho menos va a venir para acá. Entonces, la figura esa que usted miró apareciéndose a su prima, tío, tía, sobrino, sobrina, a su papá, a su mamá, fue un demonio que tomó esa figura para venir a engañar tu vida, para venirte a engañar, para que no busques a Cristo, para que no te arrepientas, para que, aleluya, no te humilles delante del Señor y sigas creyendo que los muertos vuelven a la tierra para darle un mensaje a los familiares. Ese muerto, esa persona que se fue, nunca más volverá a decirte, alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahora, yo quiero que usted me entienda algo. Si es que los muertos volvieran a la tierra a darle un mensaje a sus familiares, ellos también tenían que venir hablando, aleluya, de la triste realidad del infierno. Ellos tenían que hablar también cómo se encuentran en ese lugar, cómo están en ese lugar, cuál es el tormento que están llevando dentro de ese lugar. Gloria al Señor. Entonces, les pusieran al tanto y claro a cada una de las personas, aleluya, que han dicho que han visto a sus familiares, que han visto a sus parientes. Gloria al Señor Jesucristo. Nunca te van a hablar de esto,
Jamás te van a hablar de esto, gloria al Señor Jesucristo, porque esto no le conviene a los demonios, esto no le conviene a Satanás. Que venga y te diga a ti claramente de frente que existe un lugar de tormento, que hay un lugar de tormento debajo de esta tierra, gloria al Señor Jesús, y que todo aquel que se está muriendo en pecado, que se está muriendo, aleluya, que se ha muerto, gloria al Señor Jesucristo, en sus situaciones, apartado de Dios, en desobediencia, se está quemando en ese lugar. Entonces a ellos no les conviene. No les conviene. Entonces, ¿cómo es que puede venir esa persona desde allá donde se está quemando, donde está sufriendo, a venir a decir, a hablarte de esa cadenita que dejó ahí, escondida? O hablarte de los $50 que dejó metido, gloria al Señor Jesucristo, debajo de la almohada, dentro de la almohada, gloria al Señor. ¿Cómo es que va a venir por eso y no viene a decirte que se está quemando en el infierno? Entonces, se fue. Nunca más esta persona volverá desde allá de donde se fue. La persona que arranca de esta tierra se va para nunca más volver. Nunca más volverá. Así que el que se le apareció a usted en la cocina, en la sala, en el sueño, el que se le apareció a usted allá, aleluya, en el campo, en el monte, en el baño, alabado sea nuestro Dios, fue un demonio que tomó la figura de ese familiar suyo para engañarte, para que sigas viviendo en el error de la idolatría y la tradición, creyendo y pensando que esto es real, que lo que estás viendo es verdadero y que sí puede suceder esto. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo. Cada uno se va al lugar donde le conviene, donde pertenece, aleluya, donde tiene que irse. Cada uno se va en el momento que arranca de esta tierra. Así que para acá, a esta tierra jamás volverá. Ahora, yo quiero leerle en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 21. Dice: y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá, aleluya, compasión de mí, y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahora, para que la tenga un poquito más clara, este pasaje habla del rey David. David cometió un adulterio con una mujer llamada Betsabé. Esa mujer embarazó de David. En el momento que esta mujer embaraza y el niño nace, alabanzas al Dios de los cielos, y muere, aleluya, el marido, el esposo que era de esta mujer, Betsabé, gloria al Señor Jesucristo, empezó a venirle juicios de parte de Dios a David por el acto inmoral o por la falta de respeto que esta persona había cometido. Gloria al Señor. Pero ¿qué sucede? El niño nace, empieza a crecer, pero sucede que este muchacho se enferma. Gloria al Señor Jesucristo. Cayó de enfermedad de muerte. Cuando el niño enferma, ¿sabe qué hizo David? David se metió en la presencia de Dios, empezó a ayunar, se tiró al suelo, al piso, empezó a llorar, a gemir, a clamar delante de Dios, pidiéndole misericordia a Dios, que le otorgara la vida, que no permitiera que se muriera, que ese niño, gloria al Señor, lo quería vivo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ese hombre no comió por algunos días y el muchacho enfermo. Pero ¿qué sucede? Gloria al Señor, que en el momento que el muchacho se muere, y los siervos se dan cuenta, ellos vinieron y lo encontraron a David ayunando ahí en el suelo tirado. Ellos dijeron, pero ¿cómo le podremos decir? Aleluya, porque va a ser algo duro para él que le digamos que su hijo murió. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos se asoman a la puerta donde David estaba, David se levantó y los miró y le dijo, ¿ya murió el niño? Diga, ¿se murió? Diga. Ellos respondieron, sí, se murió. Él se levantó, pidió comida, se sentó bonito, gloria al Señor, aleluya, y le trajeron comida. Gloria al Señor. Dice que bebió agua, alabado sea nuestro Dios, y comió pan, comió tranquilo, relajado. Gloria al Señor Jesucristo. Ya no lloró más, soltó el ayuno, rompió el ayuno. Gloria al Señor. Pero se acercan a él y alguien le dice, pero mi Señor, estando el muchacho enfermo, usted no comía. Usted se dedicó a ayunar, a llorar, a gemir y a clamar, estando enfermo cuando no había muerto. Y ahora que ha muerto, ¿cómo es eso que usted se le abre el apetito? ¿Cómo es eso que usted está comiendo?
Entonces la respuesta de David fue clara. La respuesta de David fue clara. Él dijo: gloria al Señor Jesucristo. Claro, es que cuando estaba enfermo yo me dediqué a ayunar y a clamar a Dios. Tal vez Dios tuviera misericordia de mí y me devolviera el niño. Pero ya habiendo muerto, ¿para qué sigo ayunando si ya se murió? Si yo no lo voy a volver a la vida. Ya no lo voy a volver a la vida. Entonces dejo de ayunar, como tranquilo, me tranquilizo, gloria al Señor, porque Él ya no va a venir donde mí, mas yo sí voy a ir hacia allá donde Él. Él ya no va a poder volver de entre los muertos, pero yo sí voy a morir un día para llegar al lugar de los muertos. Continúe, hermano Jorge. Ustedes ven, ¿no? Es algo tan espiritual. Lo que estamos hablando nosotros no es algo físico, es algo espiritual. Es algo que no se ve con los ojos físicos, lo que se está hablando de este tema después de muerte. Pero eso usted ahora entiende por qué en las iglesias, en los barrios, hablan tanto de la vida eterna o hablan tanto de la muerte eterna. Es porque hay dos lugares en la cual lamentablemente el infierno no era para nosotros, era para Satanás y los ángeles, pero lamentablemente la humanidad se revela tal como Satanás se rebeló con Dios, y es por eso que también irá en ese mismo lugar. Por eso usted ve, gente, por eso que es bueno escudriñar bien la Biblia. Usted ve que cuando había un hombre que tenía tanto espíritu inmundo en su cuerpo, mucho espíritu inmundo en su cuerpo, y lo más interesante fue que Jesús le llamó: ¿cómo te llamas? Los espíritus, respondiendo: somos legiones. Imagínense. Y Jesús lo iba a lanzar al infierno. Pero los demonios, ¿qué dijeron? Señor, no lo lance para allá, porque ese lugar es mucho tormento. Imagínense. Jesús vio a unos cerdos y expulsó y llevó a todos. ¿A quién? A los cerdos. Y cuenta la Biblia que los cerdos prefirió morir. Imagínense. Prefirió morirse que estar con los espíritus inmundos con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Ahí donde usted entiende por qué los espíritus inmundos dijeron: Señor, no me lance para allá, no me lleve no quiero ir para allá, porque ese es un lugar de tormento. Imagínense, si Jesús lo hubiera expulsado y lo fuera mandado para allá, ellos no podrían nuevamente hacer lo mismo, porque fue palabra de Jesús. Ellos obedecían tanto a Jesús. Entonces, ¿qué le quiero decir con estas cosas? Una vez que una persona muere terrenalmente, muere en la tierra física, jamás veremos a esa persona. Y nosotros lo que más escuchamos de muchas familias decir: a él lo tengo en mi corazón, él está en mi corazón. Eso está errado, persona. Un muerto no puede estar en su corazón. El que tiene que estar en su corazón es aquel que entre los muertos resucitó para darnos esa vida eterna, que es Jesús. Jesús tiene que estar en su corazón. Jesús tiene que estar en su mente. Jesús tiene que ocupar el lugar en el cual está ocupando esa persona que está muerta. Y eso está muy mal, persona. Por eso ve que usted cada día, en vez de sentirse bien, mejor, feliz, peor, más triste, más afligida, más atormentada, más vacía, porque está faltando a alguien en su corazón. Amén. Que alguien llene lo que usted perdió en vida, que fue un hijo, que fue una hija, que fue su esposo, y quizá murieron años, pero usted sigue con esa amargura, con ese dolor del pasado. Usted no se libera del propio pasado, de lo que está sucediendo, de la pérdida que sucedió. Quizá cuando usted va a la iglesia y usted va con esa tristeza, con ese dolor, porque usted piensa en aquel familiar que murió. Usted piensa mucho en aquella persona que ya no está más con uno. Y a veces la persona lleva ese peso, lleva esa carga, lleva ese problema consigo mismo. Y en vez de estar bien, cada día está más deprimida, cada día está más triste, cada día está más sin sabor. ¿Más por qué? Porque en vez de ocupar el Señor Jesús su corazón para sanarlo de ese dolor, de esa pérdida de aquel familiar, porque es duro perder un familiar, ¿o no es duro? Peormente cuando se trata de un hijo, es duro. Un papá es duro, una mamá es duro la muerte de ellos, que lamentablemente jamás uno lo va a ver. Yo he visto, por más que usted rosa, o por más que usted grite, por más que usted se desmaye, haga show, haga lo que sea, usted no lo va a resucitar. Porque el que murió, murió. Porque para morir basta estar vivo. Los que están vivos tienen la esperanza de ir a dónde,
al cielo. Claro, los que están vivos, pero los muertos que han muerto sin arrepentirse, para ellos no hay esperanza, gente. Para los muertos que mueren sin Jesús no hay esperanza. Pero para nosotros que estamos vivos, sí tenemos la esperanza. Porque Jesús murió por los vivos. Él murió por nosotros. Para el que cree, no se pierda. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús quiere hacer con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda después de la muerte. Venga a otro lugar terrible. Porque eso usted sabe que el cielo y el infierno existen, personas. No lo hemos visto, pero es bíblicamente. Usted sabe de eso, todos sabemos de eso. Pero aún así, la persona vive cegada, Satanás ciega a esa persona, dándole pensar que la persona tiene contacto con los muertos del más allá, que tiene contacto con la persona con quien murió. Y muchas de las veces, la creencia, eso también aparta a uno de Dios. Eso también lo aparta de la verdad. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay muchas personas que cuando muere un familiar se pone en la cadena un hueso aquí, que es la protección, que me va a proteger, que me va a guardar, librar de los peligros. Imagínense, eso es lo que nosotros vemos, ¿no es cierto? Hay personas que han enterrado o tienen en su casa huesos de personas que han muerto. Mas nada de eso va a proteger su casa, gente. Nada de eso va a salvar su casa, sino en la presencia de Dios. Jesús dijo, apartaos de mí, nada podréis hacer. Sin Jesús, gente, no somos nadie. El que murió sin Jesús va a doler, pero jamás usted lo va a ver, jamás. Usted puede ir al cementerio, como dijo el pastor, como dijo David. Uno puede ir donde están ellos, uno puede llegar donde están ellos, pero ellos no llegarán a su casa, no llegarán donde usted. Porque eso es lo que tristemente acontece y sucede, gente. Ustedes son personas muy... Hay un solo camino, una sola fe y un solo espíritu. El alma y el espíritu agarran forma cuando están dentro de un cuerpo, porque el cuerpo es materia y el cuerpo es el que le puede dar movimiento. Cuando una persona se muere, nunca más volverá sobre esta tierra. Podrá el espíritu de aquella persona muerta volver para hablar con un familiar o decir... Porque lo que es de Dios vuelve a Dios, y por lo cual el espíritu Dios lo puso dentro del hombre, tiene que volver. Entonces, cuando se muere este familiar, ese espíritu maligno toma la figura de ese familiar suyo que se murió, viene donde usted y le habla. Porque una persona que muere ya es una persona que prácticamente ya no es útil, ya no ayuda. Entonces, para que nosotros entendamos bien, ese que ya se murió no vuelve más. Si se fue al reino de los cielos, de allá no va a bajar más. Y si se fue al infierno, de allá tampoco viene más.